Y este versículo en el libro de Nehemías, el capítulo número 8, verso 12 dice así: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque había entendido las palabras que les habían enseñado. Pido al Señor que realmente usted en esta mañana pueda atesorar y pueda entender la palabra. De hecho le voy a pedir que no aplauda mucho. Quizás lo que le vaya a compartir hoy no le guste mucho, quizás no era lo que usted esperaba, pero espero que sea lo que Dios quiere enseñarnos hoy a nosotros. Siempre comparto ese versículo porque creo firmemente que debemos estar apercibidos, entendidos los tiempos que vivimos. Vivimos tiempos gloriosos, pero también tiempos difíciles y tiempos sumamente extraños, donde usted, por decir la verdad, lo pueden criticar, lo pueden llamar de todo, pero por mentir lo pueden aplaudir y lo pueden levantar. Así que oro al Señor. Padre, pedimos todos nosotros que en el nombre de Jesús hoy nos enseñes, nos reveles tu palabra. Lo que no sabemos hoy, Señor, danos ese pan de cada día hoy. Revélanos, por favor, tu palabra. Enséñanos a entender tu palabra. Venimos totalmente dependientes de ti, como un niño, Señor, que depende absolutamente de sus padres para vivir en este planeta Tierra. Nosotros reconocemos nuestra absoluta dependencia de ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Padre. Pedimos que tu palabra sea revelada, sea enseñada, Señor, que cada día podamos, Dios mío, atesorar tu palabra en nuestros corazones. Señor, vivimos tiempos duros, difíciles, oscuros, pero creemos que la luz del Evangelio puede alumbrar en medio de la oscuridad. Y tú nos has dicho que nosotros somos la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Permite que a través de nuestras vidas podamos alumbrar y salar para que no se contamine más este mundo más de lo que está haciendo. Amén. Espíritu Santo, háblanos según nuestra necesidad. Cada hombre y cada mujer que está en este lugar tiene una necesidad que tú solamente conoces. Te pido que reveles esa palabra, enséñanos, muéstranos. Sobre todo ayúdanos a ser transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la enseñanza de esta mañana la he titulado El reto. No sé si está puesto ahí, que está apagado el televisor. Bueno, y voy a leer varios versículos y luego vamos a estar compartiendo la palabra. Todos nosotros conocemos la gran comisión que se encuentra en el libro de Mateo. Les pido que se ubique en el libro de Mateo, en el último capítulo. Es una porción conocida para todos nosotros. Así que se ubica allí en el capítulo 28 y la leemos rápidamente. Dice las Sagradas Escrituras, capítulo 28 de Mateo, verso 17, vamos a leer desde allí. Y cuando le vieron, le adoraron, reconociendo que era Dios. Solamente Dios merece ser adorado. Pero algunos dudaban, y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tienes alguna duda, Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Nos ubicamos en Marcos. Vamos a leer varios versículos en todos los evangelios. En el libro de Marcos, el capítulo número 16, verso 14 dice: y les dijo, verso 15, y les dijo: y por todo el mundo y predicad
el Evangelio a algunas criaturas. Bueno, su Biblia está bien, entonces. A todas criaturas. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, habrán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Lucas, ubíquese rápido en Lucas 24. El verso 36, leemos. Y mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mira mis manos, mis pies, yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. De manera que nuestro Señor está vivo. En el verso 44 dice: y estas cosas y estas palabras les hablé estando aún con vosotros, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces vemos que el Señor Jesús nos está enseñando su palabra. Y luego en el capítulo de Juan 20:19 dice de la siguiente manera: y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos, el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. De manera que el Señor Jesús nos ha dado una orden: y hacer. Curiosamente, como les he dicho, eso es un reto que muchos de nosotros no han asumido. Veía un hombre en Kenia, un país de África muy lejos de acá, y este hombre le dijo, fueron a bautizar a unos hermanos, y él le dijo: chico, yo tengo una persona para que me bautizar. Y él le dijo: bueno, ¿cuántas tenéis? 150. Esto es tarde, pero bueno, trae. Pero aquí no hay agua. Bueno, vamos a hacerlo. Y era un Hawái, porque han visto un Hawái, un pozo de agua cuando llueve, y escarbaron ahí para que hubiera la gente y que pudieran bajar. Y esa agua, hermanos míos, esa era una agua fea, sucia y, bueno, hedionda. Y en esa agua se bautizaron la gente. Se bautizaron cuando él ve que, cuando no, todavía falta gente. Miren, pero que ya se está haciendo tarde. Y era una agua, pero muy, muy fea. Era como si yo le digo a usted: vamos a bautizarlo allá en el lago de Maracaibo. Muchos me van a decir: no, allí no, vamos para un río, algo, una piscina. Pero esa gente estaba pero contentísima, pero contentísima de ser bautizada aún en esa agua tan sucia. Porque estaban felices de que alguien le hubiese llevado la palabra del Señor a esos lugares que son tan recónditos, donde la palabra de Dios no llega. Y estaban tan felices que los agarraban y le pusieron y le agarraban las piernas y le decían, y él le decía: no, pero ¿qué pasa? No, queremos orar por ustedes. Gracias, Señor, por estos hombres que han traído la palabra a este lugar tan lejano. Señor, gracias, bendícelos y cuida. Estaban felices esas gentes de ese pueblo, porque había hombres y mujeres que se habían dispuesto a llevar la palabra a donde nadie había podido llevarla. Pero ahora toca a nosotros llevar el mensaje, compartir la palabra. Como decía mi esposa, ayer salimos, y gloria a Dios, vamos a seguir saliendo a la calle con los jóvenes, con la iglesia,
Hemos participado de varias evangelizaciones, una que se hizo allá, otra que se hizo aquí para acá, aquí en San Francisco, en Manzanillo. Salimos varios hermanos, muchos de ustedes no fueron por razones diversas. Tenemos otra invitación para seguir abarcando todo el Manzanillo. Vamos a seguir saliendo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta dos cosas: la misericordia y la gracia del Señor. La misericordia a veces nos parece que es lo mismo. No. La misericordia, para que tengan una idea, imagínense que usted, había pasado varias veces, voy a la panadería, se acerca un niñito, un muchacho, un señor, una señora, y me dice: ay, señor, cuando salga me dan pan. Ah, bueno, cuando tengo los recursos necesarios y suficientes, pues compro pan aparte y les doy a ellos. Cuando no, pues de mi bolsa saco alguno, uno o dos, y le entrego. Eso, cuando yo hago eso, estoy mostrando misericordia con ese niño, con ese joven, con esa señora o con ese señor. Eso es misericordia. Pero imagínense que ese muchacho que me pide el pan, la noche anterior vino, se metió en mi casa, me robó todo lo que tenía en mi casa, golpeó a mi esposa, golpeó a mis niños, no le hizo más nada porque la gente llegó, se escapó, y al otro día va y me pide un pan. Y yo vengo y lo agarro y lo llevo a comer y lo siento y le pido todo lo que quieras y yo te lo pago. Eso se llama gracia. Darle a alguien no lo que no merece, lo contrario a lo que merece. Usted y yo, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Merecíamos la muerte, el infierno, y Dios, aún matando a su Hijo por nuestros pecados, nos llamó, nos trajo y nos dijo: siéntate a la mesa, ahora comerás de mi mesa. Y nos hizo sus hijos. Usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Hijos e hijas de Dios. Quizá hay cosas que a veces quieren borrarnos esa identidad. Nunca olvide eso. Usted y yo somos hijos de Dios. Dios nos mostró su gracia. Y eso tenemos que mostrar nosotros a las personas que no conocen del Señor, su gracia y su misericordia. Pero hoy, en el mundo en que vivimos, es un mundo extraño y raro. Hay gente, ahí diciendo a la gente que no son lo que son son personas, que no son mujeres, que no son hombres. Me llamó la atención de que un hombre salió a la calle a hacer una entrevista en un documental, un hombre llamado Mark Walsh, con una simple pregunta: ¿qué es una mujer? Y habló con un terapeuta, habló con un psicólogo, habló con un psiquiatra, habló con gente que es travesti o transexuales, pero le daban diferentes respuestas. Y fue a una marcha de mujeres, porque él dijo: bueno, es más, le habló con una terapeuta que afirma el género de la persona, y le dijo: no, pero el otro puede dar respuesta porque yo no soy una mujer. Y dijo: bueno, pues ya, a preguntarle a las mujeres. Y se fue a una marcha de mujeres buscando su derecho y todo lo demás. Y cuando llega, les dice: ¿les puedo hacer una pregunta? ¡Claro! ¿Me puede decir una de ustedes qué es una mujer? ¿Me pueden decir qué es una mujer? No te podemos decir qué es una mujer. Pero ustedes son mujeres y están luchando por los derechos de las mujeres. Sí, pero eso es algo superficial, eso es algo de percepción. Que ustedes son mujeres y no me pueden responder qué es una mujer. Y me puse a pensar en eso porque de pronto usted dirá: ¿por qué preguntar esto? Porque era importante para él saber, porque hoy dicen que cualquier cosa es una mujer. Y me puse a pensar de dónde salía eso, de dónde salió. Bueno, alguien dirá: no, Argenis, lo que pasa es que hay un grupo de las letras que dicen que hay que defender sus derechos, porque son minorías, y entonces ellos promovieron todo eso de la ideología de género y de que lo que es una mujer, de lo que es un hombre, de lo que no es, de lo que sí es. Pero no viene de allí. Esa idea
de la sexualidad viene básicamente de dos hombres. Uno llamado Alfred Kingsley, y este hombre era un reformador social, y su meta, su anhelo, su sueño era destruir por completo la idea de la sexualidad inculcada por el cristianismo o las raíces judeo-cristianas. Esa era su meta, su anhelo y su deseo, porque él decía que los seres humanos eran seres sexuales desde su nacimiento, es decir, desde bebés. Por lo tanto, él luchó y luchó, hizo estudios en los cuales él mostraba y demostraba que él tenía razón, que los niños habían que exponerlo a la sexualidad desde niños, desde que nacían, desde un año. Hizo experimentos terribles y perversos con esos niños, escribió libros, y usted dirá, bueno, a ese hombre con toda esa perversidad y con toda esa contaminación y con toda esa barbaridad lo meterían preso por lo menos hasta cadena perpetua. No, es un héroe en los Estados Unidos, y lo que él escribió es la base para la sexualidad, la educación sexual en los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Kingsley. Pero después de eso viene un señor llamado John Mooney, que es un psicólogo y profesor en la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos, y hace unos estudios, y él dice que un hombre, usted puede criar a un niño como una mujer y a una niña como un varón. Y para ello pues tiene experimentos y tiene ideas y todo lo demás. Y hay una pareja, un matrimonio que tiene dos niños gemelos, y lo llevan a circuncidar a esos dos gemelos, pero cuando hacen la circuncisión hay un problema, no sé con qué lo hacen, una máquina, imagino yo, o algo que le cortan para cauterizar de una vez, y hay un problema, y al niño le dañan el pene, se lo queman, y bueno, sucede eso, y al otro no lo vamos a circuncidar. Pero ¿qué hacemos ahora? Y este hombre los convence y les dice, yo tengo la solución, te lo tengo, como intercambio. ¿Y cuál es la solución? Que ustedes críen a un niño como una niña, y al otro lo críen como niño, porque yo tengo el conocimiento preciso para hacer eso, porque eso lo creo yo. Así que los convence, y empieza a hacer experimentos y cosas terribles, perversas con esos niños desde su tierna edad, abusos sexuales terribles. Y durante 10 años él saca en su estudio diciendo de que es un éxito total, que ha logrado que un niño sea una mujer. Pero resulta que ese niño a los 10 años tiene mucho, le dice que es niña, que se llama tal, tiene muchas ideas y cosas en su cabeza, y le dice, mamá, yo no creo que, yo no sé, pero a mí me gusta es brincar, saltar, levantarme las matas, jugar con carritos, pelear con los muchachos. Si seré homosexual, me lo decís, pero esto es lo que siento yo. Así que su madre, viendo eso, dice, mi hijo, no, perdonad, pero la verdad es que vos sois un niño. Lo que pasa es que pasó esto y esto, y te criamos como niña porque un médico nos convenció y tal y tal. Este niño, al saber eso, se libera, haciendo una paz en su corazón, hace para poderse transformar en lo que sí es un muchacho, un joven, y se coloca el nombre de David. Se llamaba Bruce, originalmente se puso David, y empieza a vivir su vida como hombre, inclusive denuncia todo lo que ese hombre les hizo a él y a su hermano. Su hermano se entera de eso, su hermano se suicida al saber toda esa atrocidad que habían hecho desde niños con ellos, todos esos abusos, y después su hermano también se suicida. Dos tragedias. ¿Por qué? Porque dos hombres perversos, Kingsley y Mooney, la gente le creyó eso. Y usted dirá, bueno, eso no importa a la gente, porque al final eso no tiene repercusión. Sí tiene repercusión. De hecho, y tiene tanta repercusión que usted lo ve haciendo marchas y marchas, y ve. Y ya en Estados Unidos el año pasado hubo un proyecto de ley, que creo que fue aprobado, donde usted tiene su niño en su vientre, y una vez que sale a la luz ese niño, está el certificado, y usted, ¿qué hacía? Se llama Carlos, masculino,
Se llama Carla, femenino. Ahora no. En el cartón dice género X. Y que cuando él tenga edad decida si es niño o es niña, si es hombre o mujer. Es decir, que lo que este hombre sembró, la semilla perversa, ese veneno que él sembró hace años, ya está muerto, pero hoy estaría muy feliz de que logró lo que él sembró. Lo que él sembró, esa semilla perversa, ese veneno, hoy lamentablemente es una realidad. Y por eso ustedes ven que hoy hay jóvenes perturbados, jóvenes que no saben si son niños o son niñas. Y hay muchos elementos que se están uniendo para eso. Tenemos la tecnología, como las redes sociales, bombardean todos los días, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, ve todo ese tipo de barbaridades allí, sin límites. Y nuestros hijos están siendo bombardeados constantemente. Y usted y yo tenemos el deber, como decía ese video allí, de proteger a los niños. Amar es proteger. Amar es proteger. Usted como madre que está criando a un niño hoy pequeño tiene el deber de criar a ese niño según los preceptos de la palabra de Dios. Varón y hembra los creó. Es un reto. Por eso la enseñanza de hoy se llama el reto. Porque es un reto poder criar a nuestros hijos hoy en día. Un hombre está preso, bueno, no está preso, pero casi lo meten preso, porque le llega una carta y le dicen, miren, vamos a hormonar a su hija. Ya no va a ser niña, sino va a ser niño. Y se va a llamar, tiene que decirle él. Y él dijo, no, ella es mi hija. Lo detienen y lo mandan, y lo mandan preso. Y le dicen, bueno, le vamos a dar una oportunidad, le vamos a enviar una carta donde usted va aquí a probar lo que vamos a hacer con su hijo. No necesitan en Canadá, no se necesita la autorización de los padres. El niño puede decidir. Es decir, un niño de 10 años, 5 años puede decidir que le inyecten ese veneno, porque es veneno. ¿Por qué? Porque son sustancias, son drogas. Todo medicamento que usted se tome es una droga, por si no sabía. De hecho, si usted ve en Estados Unidos, cuando usted compra un medicamento de Estados Unidos, dice Approved FDA. FDA es la Federación de Drogas y Alimentos, o la Agencia de Drogas y Alimentos. FDA, Drug and Association. Eso que significa FDA. Entonces, cualquier droga que usted tome, cualquier medicamento, un jarabe, un ibuprofeno, un Bral, todo eso son drogas. Son drogas controladas, son limitadas, para quitar un dolor de cabeza, un dolor de barriga, todo lo demás, pero técnicamente son drogas. Lo que le inyectan a esos niños son drogas que ni siquiera están estipuladas o están estudiadas, porque eso lo hacen ahora de manera que producen muchos millones, porque al final lo que está detrás de esos son los dólares, y de a miles. Entonces usted y yo tenemos en este tiempo el reto. ¿Cuál es el reto? De poder predicar la palabra de Dios a las personas. Hay un concepto que nos dice, o algo que se dice hoy en día, la iglesia es un hospital. Yo estoy de acuerdo con ese concepto. La iglesia es un hospital. Recibimos a todos como están. Sí, venga para acá. Todos son bienvenidos. Si usted viene con problemas de drogadicción, de homosexualidad, de lesbianismo, de transexualismo, de si es ladrón, si es drogadicto, usted venga para acá. Se tatúa hasta la cabeza, venga para todos tienen entrada. Todos tienen la puerta abierta para entrar, sentarse y recibir la palabra de Dios delante de usted. Se va a exponer a través de mi persona, de mis hermanos ancianos. Todos vamos a exponer la palabra de Dios y le vamos a decir a usted que Jesús le ama, que Dios es amor y que Dios le ama tal como usted entró. Pero así como usted entró, no va a salir. Dios lo va a transformar. Porque en un hospital, cuando usted llega a un hospital, yo que
que estuve en un hospital, mi esposa que estuvo 30 años entrando en un hospital, llegaba un paciente, una persona golpeada, maltratada, atropellada, y venía el médico y lo atendía, y le decía, ¿qué tienes? No, tienes tal cosa, que vamos a colocar este medicamento, vamos a limpiarlo por acá, vamos a ver dónde está la herida. ¿Para qué? Para que esa persona se sane. Porque si usted llega a una persona golpeada, maltratada, vuelta a nada, y usted no le hace nada, se puede morir. Entonces, llegaba gente, sobre todo en traumatología, llegaba gente con lo que llaman un hueso dislocado, no sé si es el término técnico, se salió del brazo, y entonces llegaban a la emergencia de traumatología y había un hombre más así de alto como Efraín, pero más gordo, grandote, que llamaba doctor Juan, y cuando llegaba esa gente con ese brazo dislocado, él venía, él solo la gente lo agarraba y le jalaba ese brazo hasta llevar el hueso a su lugar. Eso hacía que la gente pegara un grito enorme, que se oía allá, fuera del hospital, que la gente, eso producía un dolor pero enorme, que usted le jalara el brazo hasta llevarle el hueso a su lugar. Había gente que se desmayaba, había gente que se orinaba, había gente que daba frío, todo otro lío. Pero la intención de ese médico era sanar a la persona. A pesar de ese inmenso dolor que le causaba, su intención y su deseo como médico era sanar. Pero resulta que hoy en día, si usted le dice a una joven, mira, no, que yo me siento que soy no es mi sexo, y le dice, mira, Dios te puede sanar, puedes acudir a un psicólogo, él te puede ayudar, te puede orientar. No, a eso no hay que orientar, a eso es lo que hay que inyectarlo en la vida. Hormona no es. Y entonces, si usted lo intenta ayudar en algunos países, a usted lo pueden meter preso, porque usted es un homófobo o transfobo o todo lo que te viene en homófobo. Pero no, usted ama a esa persona. Cuando usted le dice a alguien la verdad, es porque le ama. Acá nosotros decimos la verdad porque amamos a la persona. Existe un problema en el hombre, es el pecado. Alguien le dijo a un predicador que le estaba, vale la redundancia, predicando, le dijo, chico, si vos querés tener más gente que te escuche, que venga a la iglesia, chico, hablarles de amor, decirle que Dios es amor, pero no le digáis que de pecado, no la ve del infierno, no la ve, no le digáis nada de eso. Hablarle de amor, porque Dios es amor. Y él le decía, chico, es verdad, vos tenés razón, pero para que yo soy un seguidor de Jesucristo. Y Jesús predicaba amor, de hecho, Él es amor, pero también habló sobre el pecado, habló sobre el infierno, habló sobre arrepentirse. Sí, pero no la ve la gente de eso. Y él le dijo, bueno, entonces no predicaré, porque ¿cómo voy a predicar si no voy a hablar del arrepentimiento? ¿Cómo voy a predicar si no voy a hablar del perdón que Dios te puede dar y que te dio en la cruz del Calvario? Entonces él le decía, no, yo no puedo hacer eso. No me invitéis para acá, o no me escuchéis, pero yo no puedo predicar eso, no puedo hablar de eso. La predicación, mis amados hermanos, es el amor que Dios mostró en la cruz del Calvario. Un hombre llamado Jesús, entregado por usted y por mí, golpeado, maltratado, herido y muerto por mi pecado. Todo lo que sufrió Jesús, no crean que lo hicieron los romanos, lo hicieron los fariseos, lo hicieron los gentiles, no. A Jesús lo mató su pecado y mi pecado. Él tenía que pagar, mejor dicho, él no tenía que pagar era yo. Y él fue puesto en mi lugar y en su lugar. De manera que la Biblia nos dice que arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. De manera que si yo no hablo de arrepentimiento, si no hablo del pecado, no estoy predicando. Estoy dando una charla, una conversación, pero no la predicación. Así que nuestro reto hoy en día es ese: poder
levantar y sembrar valores en nuestros hijos, sobre todo los que están pequeños, basados en la palabra del Señor. Y eso es un reto hoy en día, porque la gente no quiere escuchar la palabra del Señor. Isaías decía: Señor, ¿quién ha creído en nuestra voz? La gente no quiere escuchar, pero usted y yo tenemos que hablar. Nuestro trabajo, dice la palabra, ir. El mandato es ir, pero ese ir lleva implícito una orden, no es opcional. Tenemos el reto de, como le decía, de recibir aquí a todos. Es un hospital, pero vamos a hablarle sobre la transformación que ejecuta Dios en su palabra, con su palabra, a través del Espíritu Santo. Todos son bienvenidos, pero no es verdad que alguien viene para acá enfermo, como un hospital, y viene con una pata, con una pierna golpeada, rota, y usted le dice: bueno, no, siéntate ahí. En un hospital, no, siéntate ahí. Si sientan ahí a esa persona y no le dan los auxilios respectivos, posiblemente le caiga una cangrena, o se muera deshidratado, o se muera desangrado. Y usted: no, pues que le duele. No, que pobrecito. Usted tiene que agarrarlo y limpiarlo y ver dónde está la herida, y si es de coserlo, de hacer la sutura respectiva, o en su defecto, si es grave, amputarle ese miembro allí para que no sea mal mayor. Esa es lo que hace un hospital. Si acá entra un pecador, yo tengo que hablarle sobre la verdad de Jesucristo para que sea transformado. Por supuesto, el cambio es paulatino, pero no puede seguir viviendo en el pecado. El que robaba, dice la Escritura, el que robaba, no robe más. Escuchaba un predicador, él decía que en su iglesia, me gustó el nombre, o lo que colocaba allí, decía el banner, o el post, como se dice ahora, decía: esta iglesia es de pecadores para pecadores. Oye, magnífico, 100% de acuerdo. Iglesia de pecadores para pecadores, porque usted y yo somos pecadores, es verdad, pecadores lavados, limpiados con la sangre del Cordero, y cada día nos limpiamos cada día más para ser santos como Él nos manda. Sé santo porque yo soy santo. Magnífico, eso se lo pongo. Y decía: no importa, no juzgues a nadie, dale. El que entre de aquí no lo vamos a juzgar, como sea, entre. Está bien, eso está bien. Y le presento a mi esposa, que ella va a predicar. Perfecto. ¿Y qué hace ella? No, ella era actriz de actriz porno, películas para adultos. Perfecto. Básica, hablando. Bueno, aquí estamos, aquí no juzgamos a nadie, en su condición que tenga, bienvenido, perfecto. Ella fue actriz de porno, ¿Dios la limpia? Sí, Dios limpia a todos los pecadores. Aquí no hay pecado que Dios no pueda limpiar, todos los limpia. Pero resulta que ella sigue haciendo películas para adultos. De lunes a viernes, ese es el trabajo, y el sábado y domingo a predicar. Eso no es posible, eso es incongruente con la palabra. El que no robaba, el que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mentía más. El que hacía como Pablo, que era un asesino, ya no asesine más. Pablo dice: yo hacía esto y hacía esto, pero todo lo hice por ignorancia, pero ahora le sirvo al Señor. ¿Ven? Es verdad que Dios nos recibe como estamos, pero una vez que usted entra al hospital, que es la iglesia, Dios va a trabajar con usted, con su palabra, con su Espíritu Santo, y con hombres y mujeres que la ponen a su lado, para que lo ayuden a crecer en santidad. En santidad. La santidad es parte de la transformación que Dios hace en el hombre. Eso es un reto. Vivir en santidad hoy es un reto. Uno escucha las canciones que hoy son las más escuchadas, y es increíble. Veía una mujer, no es cristiana,
La mujer no es cristiana, no puede decir, no, ¿por qué no es evangélica? No, la mujer no es cristiana, es especialista en música. Y le preguntaron, mira, ¿por qué tú no haces estudios y análisis sobre canciones de este tiempo, de esta tendencia? Y ella dice, bueno, tiene razón, a mí me gustan las músicas viejas, pero voy a estudiar las canciones que se escuchan, voy a ver qué se escucha, qué es la tendencia en este tiempo. Y ella dice que se horrorizó, porque las canciones, la gente no canta, solamente hacen una cosa ahí intentando cantar, pero ni siquiera cantan. La letra es grosera, donde se ha cosificado a la mujer. Eso significa que la mujer es una cosa para esos cantantes, una cosa, ni siquiera una persona, una cosa. Y entonces ella decía que ponía esta canción 62.450.000 reproducciones con groserías, y ponía la otra, y ponía el otro cantante, y decía, no puede ser, ¿qué pasó aquí? Decía ella, vuelvo a repetir, no es cristiana la muchacha, simplemente una analista de música. Y decía, ¿qué ha pasado de ti? ¿Qué pasó? Ahora no hay letra, no hay poesía, ni siquiera canta, decía ella. ¿Por qué ni canta? Pero aparte de que no canta, ni siquiera tiene letra. Y difícilmente usted va a escuchar una canción que diga, quizás sea pronto, pero yo me quiero casar. Tú eres la mujer que yo quiero llevar al altar. Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti. Y así nuestro matrimonio será muy feliz. Pasarán los años y nuestro amor crecerá. Yo te amaré y tú me amarás. Usted no va a escuchar, y este cántico no son de los hermanos los voceros de Cristo, ni Estanislao Marino, que estaban en esa época, ni tampoco de esos cantantes que escuchábamos antes. No, es una canción totalmente mundana. Totalmente mundana. Los tres tristes tigres. Díganlo conmigo, los tres tristes tigres. Conmigo tengo un brigado. Usted no va a escuchar esas canciones en estos cantantes. Había un grupo que se llamaba la Compañía Chiclera 1810, y cantaban When we get married, yeah. Cuando nos casemos. Hoy no escucho estas canciones que digan cuando nos casemos. Cuando nos vengamos para la esquinita, para los oscurito, o aquí mismo te pongo en tal posición. Esas son las canciones que usted escucha hoy en el mundo. Y esta canción que le acabo de decir son canciones que se cantaban en el mundo. Pero fíjense cómo se ha pervertido el mundo. Y usted y yo tenemos el reto de vivir una vida santa, agradable al Señor. Nuestros hijos, criarlos en el temor del Señor. Ahora, ¿cómo hacemos eso? La gran pregunta de las 40.000 ochas o del $1.000.000, porque ahora son dólares. La pregunta del $1.000.000, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, tenemos una forma de hacerlo muy práctico en la iglesia, y es a través de las células. A través de las células que hacemos en la iglesia, podemos llegar a las familias, a los padres, a las madres, como decía mi esposa, a los niños, a través de las células de niños. Tenemos que aplicar todo lo que sabemos y conocemos, lo que Jesús nos dijo, de llevar el Evangelio a toda criatura. Lo podemos hacer a través de las células. Pero no es que la iglesia tiene células, que somos una iglesia con células. Y bueno, eso le corresponde a John Jairo, que es el que está al frente junto con Renzo. Y bueno, los líderes allí, que los que están ahí metidos, que se metan ellos. Ellos son los encargados. Ahí está Renzo, para eso es John Jairo. Y bueno, el pastor, por supuesto, es el pastor y la pastora. Y los ancianos. Después también los diáconos. Pero yo no. Yo me siento en la silla, y luego me paro, me voy, y adiós, luz, que te apagaste. Hasta el próximo domingo. Aquí vengo porque me den mi ración de palabra. No, hermano. Es necesario que usted y yo asumamos la responsabilidad de convertirnos en una iglesia celular. Muy diferente a lo que tenemos hoy. Hoy tenemos iglesia con célula. Una iglesia con célula es una iglesia que tiene una célula aquí, una célula por allá.
poco compromiso, los únicos que se comprometen son los supervisores y los líderes, pero los demás miembros de la iglesia, si te he visto, no me acuerdo. Eso no es conmigo. Lo mío es llegar, sentarme, que me den mi comida en la boca, me la ayuden a masticar, como decía la canción vieja que yo escuché. Yo sé que usted no la escuchó porque usted es más joven que yo. Y luego que me vuelvan la quijada. O sea, me den la comida y me vuelvan la quijada, decía la canción. Pero no, amado hermano, usted tiene que involucrarse en las células de la iglesia. A usted le debe interesar la célula. Si usted no puede ir, hermano, yo ¿cómo te ayudo? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo me involucro? ¿Cuándo estamos orando? Los sábados estamos orando aquí todos los sábados de 6:30 a 7:30. Hay intercesión. ¿Es por la célula? Sí, pero es para toda la iglesia. Porque si no oramos fervientemente y con fuerza y con constancia, las células no se van a multiplicar. La meta de la célula es multiplicarse. ¿Qué significa eso? Bueno, que la célula lleva un número y vamos a otro hogar, dividimos en células y la colocamos en otro hogar y la colocamos en otro hogar y así, hasta expandir todo el manzanillo con la palabra de Dios a través de la célula. ¿Sabe qué? A mí me encanta salir a la calle. Yo apoyo el salir a la calle. Ayer, como le decía a mi esposa, la semana pasada estuvimos allá en la Plaza Bolívar de San Francisco. Esta semana, ayer estuvimos allí en la Plaza del Estudiante, en Casa Coima. Próximamente estaremos llegando de pronto a la otra plaza. Estaremos caminando por las calles. Eso es bueno. Eso es bueno. Podemos hacerlo, debemos hacerlo y vamos a hacerlo. Pero no hay mejor forma de acercarnos a las personas, a la familia, sino a través de la célula. Porque en las células usted puede conversar, puede compartir, puede conocer a las personas, saber su necesidad, orar por ellas, orar por su vecino. Mira, ¿qué te pasa? No, que mi esposo, no, que mi esposa, no, que mi hijo se fue a Estados Unidos, se fue por el Darién, y bueno, yo no tengo tiempo que no sé de él. Ay, lo mío se lo comería el tigre, se lo comería el león, lo mataría. Vamos a orar por él. Vamos a orar por él. Señor, mira a ese joven, mira a esa muchacha, mira a esa familia, Señor, ayúdalo. Vamos. En esa célula usted va a estar entendiendo, sabiendo qué necesidad tiene esa persona, ese vecino, y puede conocerlo. Esa es la ventaja de la célula. Pero para poder hacer eso, usted tiene que aceptar el reto. Y el reto es involucrarse en la célula. Toda la iglesia, la hermosa, debe estar involucrada en célula. Eso es yendo, participando, orando, colocando sus recursos si es necesario, su tiempo, todo. Todo el esfuerzo debe estar aunado a que la célula se multiplique. Pero la única forma que se multiplique la célula es que usted asuma el reto. Jesús nos dijo, y predicar el evangelio, enséñenle. En la célula nosotros podemos fácilmente llevar la clase de bautismo, darle el discipulado, darles allí las clases que necesitan, enseñarles a ganar a otros, porque de eso se trata. Ganar, enseñar, bautizar, discipular. Y todo eso lo podemos hacer en las células. Pero para poderlo hacer, vuelvo a repetir, usted tiene que aceptar el reto de no solamente sentarse en la silla. ¿Por qué? Porque es más fácil. Alguien me decía, yo le decía, hermana, para que le haga un texto, y me dice, hermano, que yo soy muy tímida. Y yo le dije, yo también soy tímido. El hijo de Rita y hermano de Leida, Josefina, es muy tímido. Este hombre que está aquí, que usted ve acá, es un hombre muy, muy tímido, para que sepa. De pronto te dirá, pero ¿cómo hace para pararte ahí? Porque Dios ha trabajado en mi vida. Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando yo llegué a esta casa de oración, cuando estaba el pastor Márquez, me sentaba en la última banca, cuando aquí habían bancas. Y me salía igualito, chilito. ¡Pum! No, Dios bendiga, y ¡pum! Neymar me conoce. Creo que es la única que queda de esa época. No es que Neymar sea muy bien ahí, sino que yo tengo más tiempo.
Entonces yo me sentaba en la última banca y vámonos, se terminó el servicio, vámonos, porque era muy tímido, y soy todavía muy tímido. Y da solo darle el abrazo en la mano a alguien, no, yo me iba. Pero Dios fue trabajando en mi vida, en mi carácter, hasta colocarme al frente de los jóvenes. Le di clase a Reynimar en la clase de jóvenes, dando clases a los niños, siendo superintendente de la escuela dominical y así al diácono, al anciano. Hasta hoy estoy al frente de la iglesia como pastor. Pero ha sido un proceso de Dios conmigo. Tengo, pasado mañana, el 23, cumplo años, para que sepa. Cumplo 32 años en el Evangelio. Los mejores años de mi vida. Me gusta mucho porque está al revés. El 23 cumplo 32. Y este año cumplí 23 de casado con esta hermosa mujer que se atrevió a casarse con este muñeco. No se va a atrever. ¿Cuántas veces le dijiste? 27 nada más. 27 veces yo, 27 veces. No se va a atrever. Bueno, para que sepáis que en la medicina dijo, vamos a ver. Oye. ¿A 27? Sí. Dios, No fue menos, no me dio. Sí, no. Vamos a ver. Fueron 28 entonces. No. En la medicina dio este muñeco. Dios hizo el milagro en su corazón. Entonces, mis amados, tenemos entonces ese reto. Orar fervientemente por la célula, involucrarnos con la célula para convertirnos en una iglesia celular, donde la iglesia hermosa respire, hable, sueñe, coma célula. Eso sea nuestro mayor anhelo. ¿Por qué? Porque a través de las células vamos a alcanzar Manzanillo, Sierra Maestra, Corazón de Jesús, Alan Stormer, el 4. Ya en San Francisco ya estamos, ya llegamos a San Francisco. Llegar a los Cortijos, llegar a todo el estado Zulia y toda Venezuela. De pronto usted está sonando mucho, sí, porque el Señor soñó conmigo y me salvó y me rescató y me trajo a su camino. Nadie hubiese dicho, si usted me hubiese dicho hace 32 años cuando yo estaba sentado allá en la última banca que yo iba a estar acá, le digo, usted es un mentiroso, jamás voy a pararme ahí. Ahí me da mucho miedo. Pero Dios lo hizo. Y yo quiero que usted se pueda impregnarse, pueda embarazarse, si se puede llamar de esa forma, de las células. La importancia de la célula. No es simplemente que va a una casa, bueno, nos reunimos en una casa y cantamos y saltamos, no. Estamos trabajando para que el niño sepa que es un niño, que la niña sepa que es una niña, que el joven sepa que es un joven, que la jovencita ame ser una jovencita. Porque recuerde todo lo que le hablé hoy, de toda la contaminación que hay y la que viene. Veía una serie, bueno, todavía la veía no, veía unos trailers. Una de las más contaminadas que he visto, de un joven que es gay, tiene derecho a hacerlo si así lo decidió, se le respeta esa decisión, pero lo más terrible de la serie que muestra es que él empieza a enamorar a otro muchacho. Y tú dirás, bueno, pero es otro muchacho gay. No, el muchacho no es gay. El muchacho es un muchacho heterosexual bien definido, pero él empieza a enamorarlo y dice, yo lo voy a enamorar hasta que lo conquiste. Así, esa es la serie. Esa es la trama de la serie, para que no la vean. Así que vienen cosas terribles, pero Dios nos dice algo. En Juan, esto lo iba a leer de Elixa, de Rodríguez. Yo sé que no vino, pero yo se lo voy a leer. Juan 14, 21 dice de la siguiente manera. Yo no le voy a hacer esta pregunta. No le voy a decir, ¿cuántos aman a Jesús? No, yo no le voy a decir eso. Porque hoy posiblemente todos levantan la mano y hasta el pie. Así que voy a leerlo. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda,
¿Estamos ubicados? Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Es decir, que no es suficiente. Es bueno que usted diga: Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Aleluya, gloria a Dios. Sigamos diciéndole a Cristo que le amamos. Pero la palabra me enseña y me enseña a usted: el que me ama, mi palabra guardará. Y guardar la palabra no es que usted agarra por acá, o si la tiene en digital y se la mete en el bolsillo, o se la mete acá debajo del brazo. No. Guardar la palabra de Dios es atesorarla, amarla, hacerla, meditarla día y noche. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de cabezadores asentado, sino que en la ley de Jehová medita de día, es decir, las 24 horas del día, y en la noche también. Y le digo, en hebreo, no sé mucho de hebreo, pero en hebreo, ahí, en ese Salmo 1, que nosotros leemos, medita de día y de noche, en hebreo dice: y medita de día y de noche. Y en griego dice: y medita de día y de noche. Es decir, cuando hay luz y cuando hay sombra. Es decir, todo el día. Se lo pongo de esa manera, ilustrado para que lo entienda. Medita de día y de noche. Usted y yo, si queremos conocer al Dios que servimos y que amamos, tenemos que meditar en la palabra de día y noche. De lo contrario, dice la palabra, no lo digo yo, lo dijo Jesús: el que me ama. Después los músicos que pasen adelante, vamos a culminar esto. Vamos a decirle a Jesús que le amamos, y espero realmente, amado hermano, que de lo que le he dicho atesore lo importante que son las células, y que deben ser las células para usted. Si usted no ha orado por las células, comience hoy a orar por las células. Si usted no está en ninguna célula y no sabe dónde está, acérquese a este muñeco llamado John Jairo Rodríguez, que lo va a atender.